Saludos a todos. Mi nombre es León Padilla. Soy actor, diseñador escénico y bueno, tengo mi vida dedicada al teatro. Soy licenciado en teatro, mención diseño teatral. Y bueno, comencé como muchos chamos con la intención de prepararme como actor y bueno, la vida me fue llevando por otros rumbos y terminé dedicándome al tema de la estética. Yo egresé del Instituto Universitario de Teatro en el año 2004 y allí, bueno, comenzó todo un proceso de formación docente en el cual, bueno, ya tengo más o menos unos 15 años de práctica docente en torno específicamente al área del maquillaje. Nuestro tema, o esta clase de hoy, va a consistir en hablar del maquillaje teatral. Y el maquillaje tendríamos, digamos, para poder entenderlo desde la contemporaneidad, tendríamos que definir qué es el maquillaje. Bueno, esa respuesta, no hay una sola respuesta para esa pregunta, tiene, digamos que una dualidad que es entre la modernidad y la antigüedad y la historia. Porque el término maquillaje es un término relativamente joven. Digamos que nosotros no podemos hablar de maquillaje si no hablamos de cosmética. El término cosmética es un término que surge en el siglo XVI para definir todo aquello, digamos, que va para el orden y de la ornamentación de la piel humana. En tal sentido, esta palabra además viene de la raíz griega cosmético, que viene de la palabra o de la raíz cosmos, que es orden, entendiendo en esta filosofía, digamos, occidental del imaginario griego, de que la belleza estaba asociada al orden, al equilibrio, ¿no? En tal sentido, entonces, surge otro término, que es el del cosmético. O sea, el cosmético serían todas aquellas sustancias para ser aplicadas sobre la piel de las personas con una intención de limpiar, de perfumar o de transformar. Entonces, en tal sentido, ahí es cuando ya llegamos al término maquillaje. El maquillaje sería un cosmético. El maquillaje son productos, en este caso ya no solamente para el término de la limpieza, de perfumar, sino que incorporan el pigmento, el color, para esa transformación. Entonces, si lo definimos de esa manera, entonces el maquillaje tiene como dos posibilidades en su definición. Una es ese producto para la transformación, para maquillar el cuerpo humano, y lo otro sería la acción de maquillar. Si vamos al pequeño Larousse ilustrado, su definición exacta sería acción y efecto de maquillar. Entonces, allí ya vamos como descubriendo un poco todo el universo que encierra el término de maquillaje. Pero maquillaje, además, como palabra, surge en el siglo XVII. Y el teatro tiene una especial, un especial sentimiento en relación a la palabra maquillaje, porque esta surge en los teatros franceses del siglo XVII y viene de la palabra o del verbo francés maquiller, que quiere decir trabajar, que se refería exclusivamente a la acción de maquillarse para el teatro, o sea, para la transformación en el teatro. Entonces, imagínense que para unos especialistas y para gente del teatro que tiene que ver, digamos, con la producción o la formación
de actores y de diseñadores en términos de lo que es el maquillaje teatral, lo cercana que es esta palabra para nosotros. Entonces, allí tendríamos varias, digamos, formas de entender ese maquillaje en términos de lo que es la definición. Pero tendríamos que hacer como un ejercicio retrospectivo, porque el maquillaje como tal, digamos en sus orígenes o la historia del maquillaje, no se da en el siglo XVI y XVII. El maquillaje para la humanidad tiene una relevancia desde los mismos inicios de la aparición del hombre en la Tierra. Las culturas primigenias tomaron el barro y lo colocaron sobre la piel, tomaron la piel del bisonte para camuflajearse y poder cazar. O sea, el maquillaje tiene una presencia en todo lo que es la historia de la humanidad. Y no solamente, digamos, en términos de ese uso que en un principio pudiera ser ritual, que nos conectara con una espiritualidad, sino que también va a empezar a formar parte de las estructuras sociales de los grupos humanos. Si bien, como comprendemos el teatro desde una visión occidental, se suele plantear, bueno, que el maquillaje nació o tiene sus orígenes en las civilizaciones de la antigüedad, que son los egipcios, los grandes productores del maquillaje, porque no solamente, digamos, como todas las culturas, los egipcios van a utilizar el maquillaje justamente para esa conexión espiritual o para el término del aseo personal o de poder utilizarlo en función de protegerse de su entorno, sobre todo del clima, que en Egipto era bastante fuerte, y que en términos del uso del maquillaje, servía como protector. O sea, los primeros protectores solares los realizaron los egipcios, justamente, bueno, porque tenían esas exposiciones climáticas tan intensas que ellos buscaron la forma de protegerse del medio ambiente, pero además con estilo. No solamente era utilizar esos protectores solares, sino que estos se utilizaban alrededor de los ojos, la conexión, digamos, con la espiritualidad. Para los egipcios veían en los felinos, en el gato, una figura de deidad. Entonces esa ornamentación iba a ir buscando formas y estilos que asemejaran a los ojos de los felinos, ¿no? Entonces, en términos digamos, de esa producción occidental del maquillaje, vamos a tener en las civilizaciones de la antigüedad una presencia importante, debido a que en Grecia no solamente va a formar parte, digamos, de la vida cotidiana, sino que también es una civilización que va a cuidar de sus formas físicas, le va a gustar el tema del cuidado personal, del aseo. El hecho de que el maquillaje va a estar presente en las civilizaciones de la antigüedad nos da referencia de su uso ancestral. En el caso del teatro, el maquillaje no va a estar presente en Grecia como lo conocemos el día de hoy. El maquillaje va a estar como un complemento de la máscara, pero la máscara ciertamente va a ser el génesis de lo que hoy conocemos como el maquillaje. La tradición griega produjo el elemento de la máscara para poder caracterizar los personajes de la tragedia y de la comedia, entendiendo también que los espacios de encuentro para el teatro, los anfiteatros, eran espacios abiertos de grandes dimensiones que necesitaban de elementos muy dramáticos
para que fuesen reconocidos por el público y poderse conectar, identificar los personajes en la escena. Entonces las máscaras griegas además van a tener unas características muy particulares en donde van a generar una cantidad de prototipos sociales como los ancianos, como las mujeres, como los jóvenes o los héroes o protagonistas de la tragedia, que van a tener rasgos muy característicos de su género, de su rango social, incluso militar. En ese sentido, la máscara va a estar presente y el maquillaje va a ser un complemento. O sea, las máscaras solían ser talladas o de cuero, y estas eran de una dimensión mucho más grande que la del rostro del actor y de la actriz, en este caso actores, porque en la antigüedad eran los hombres los que representaban, pero el maquillaje va a complementar, va a ser ese elemento que va a unificar máscara y cuerpo. Igual se va a usar en Roma, y esta tradición occidental europea va a llegar a la comedia del arte, igual con el mismo principio de caracterizar tipos sociales para la escena. Entonces, en ese sentido, incluso el maquillaje no va a abandonar su rol de apoyo a la máscara, entendiendo que los que usen la máscara, como el caso del doctor en la comedia del arte, estas van a tener, digamos, como la comisura de los ojos incluso mucho más amplia que la máscara griega. Entonces tendríamos que tener un elemento de maquillaje o de pigmento que unificara esa máscara oscura de cuero con la piel del actor para que generara un vínculo. Posteriormente, con la generación del teatro cortesano, de las cortes, que en aproximadamente siglo XVI y XVII, en Francia e Italia, se van a empezar a producir, y en Europa en general, las salas de teatro. Esto va a generar un espacio más cerrado, más controlado en términos de la visual de los espectadores, y el maquillaje va a protagonizar. Vamos a dejar la máscara para que el maquillaje, de formas muy exageradas y dramáticas, vayan a darnos pistas de los personajes, vayan a caracterizar esos personajes, y va a empezar como su uso más formal, y por eso, digamos que ese fenómeno histórico va a generar, como se los explicaba en un principio, el término maquillar. Entonces ya va a ser una acción de los actores, pero esto también va a tener su, digamos, impacto en lo que eran las sociedades europeas de la época. Y en ese sentido, las cortes europeas van a empezar a asumir elementos del maquillaje un tanto dramáticos, venidos del teatro, pero con características particulares, sobre todo para las élites de la monarquía. Por eso lo llamamos el maquillaje cortesano de las cortes. Digamos, en esta mirada panorámica que hacemos de la historia del maquillaje, otro momento, digamos, de estallido creativo para el maquillaje va a ser la aparición de la luz en el teatro. Esto va a permitir que digamos, aquellos maquillajes recargados y dramáticos tengan que disminuir esas líneas para, digamos, tener una relación con el público menos agresiva o más verosímil, donde podamos, público y actores, generar el vínculo, y puede ser un maquillaje exagerado, pero entender o tener la convención de que esa es la realidad de la escena. Entonces, es allí en donde va a empezar a surgir incluso salas experimentales, salas más pequeñas. Entonces, el maquillaje va a empezar a tener como unos ciertos niveles de acento en la producción y en la creación para la escena.
Otro momento, digamos, de estallido creativo para el maquillaje va a ser el siglo XX, cómo el naturalismo va a llegar a ocupar elementos más delicados o detallados, más pensados del uso del maquillaje para la escena, cómo Stanislavski nos plantea la naturalidad de la escena. Entonces el maquillaje va a ser un accesorio, va a formar parte, como lo es el vestuario, como lo son los accesorios, lo es la peluca, el bigote, para caracterizar el personaje. O sea, no va a estar algo allí de más. O sea, va a ser herramienta o vehículo para que el actor logre su objetivo, que es desarrollar su personaje. O sea, en ese sentido, el naturalismo va a permitir que el maquillaje sea el necesario. Otra gran revolución en torno al maquillaje sería Grotowski, en donde con la filosofía del actor santificado se va a despojar de todo artificio, incluso del maquillaje. Entonces allí vamos a ver actores, claro, en propuestas teatrales distintas, revolucionarias, en donde la presencia del actor en escena no va a tener un punto, digamos, de artificio. Tiene que ser real, vivido, desde lo físico. Entonces allí el maquillaje va a pasar, digamos, como a un plano secundario. Digamos, en términos del habla inglesa, la producción del término make-up lo crea McFactor a principios del siglo XX para definir, o el verbo que genera la palabra es to make up, que es compensar, para compensar. Entonces, va a tener una producción incluso de productos cosméticos, sobre todo para el cine. En el siglo XX, con la aparición del cine, va a necesitar del maquillaje, además en la tradición teatral, porque si vemos las primeras películas, todas ellas tenían una carga dramática bastante fuerte, obviamente heredada del teatro. Lo vemos en las películas de Chaplin, lo vemos en la producción cinematográfica de principios del siglo. Entonces, digamos, esta va a ser como la panorámica general de lo que es el maquillaje y de lo que ha sido su paso por la historia, una historia occidental, entendiendo el teatro como lo conocemos y lo practicamos hoy en día, sin desvincularse de la tradición de los pueblos originarios, en donde el maquillaje también está presente, en donde va a darnos esa conexión espiritual, donde nos va a incluso a dar elementos de jerarquía social dentro de los grupos étnicos. En América Latina, nuestros pueblos originarios tienen una enorme riqueza en cuanto a la aplicación de productos de maquillaje para sus grupos sociales, y esto, bueno, nos va a dar, digamos, muchísimas más posibilidades en términos de la producción cosmética. ¿Cuáles eran esos elementos que en la antigüedad europea y africana nos fueron heredados para el teatro occidental, y cómo nuestras producciones o nuestros vínculos con el maquillar de nuestras tribus ancestrales también nos regalan elementos americanos para la producción del maquillaje? Bueno, hasta ahora esta ha sido nuestra primera mirada al maquillaje teatral, y bueno, nos estaremos viendo en próximos capítulos para profundizar sobre este mundo maravilloso e infinito que es el maquillaje teatral. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.